Buenas tardes, Lick. Muy buenas tardes. Voy a dar unos 2 minutillos más e iniciamos, jóvenes. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy con lo que es el estudio de nuestros diferentes delitos que comprenden nuestro título sexto, refiriéndonos específicamente a todas aquellas conductas o acciones o delitos que de una u otra manera van a afectar la propiedad o lo referente al patrimonio de una persona individual. En este capítulo cuarto vamos a establecer lo relativo al delito de extorsión y delito de chantaje, que básicamente el delito de extorsión es una de las conductas delictivas que actualmente pues tiene mucha incidencia su realización dentro de lo que es el territorio de Guatemala. Dentro de lo que es este delito de extorsión, regulado en este artículo 261, hace referencia a que es, y se refiere quien para procurar un lucro injusto, para defraudar o exigir cantidad de dinero alguna, con violencia o bajo amenaza directa o encubierta o por tercera persona y media cualquier medio de comunicación, obligue a otro a entregar dinero o bienes. Igualmente, cuando con violencia lo obligue a firmar, suscribir, otorgar, destruir o entregar algún documento, a contraer una obligación o a condonarla o a renunciar a algún derecho. Será sancionado con prisión de 6 a 12 años inconmutables. Bueno, aquí el primer aspecto que tenemos que desarrollar de este delito de extorsión es que básicamente la característica que lo va a distinguir de un chantaje es que la acción para lo que es obtener algún tipo de lo que es una remuneración ilícita es a través del empleo de la violencia o bien bajo amenazas, que es normalmente la forma en que se configura lo que es este delito de extorsión en la actualidad, donde a través de lo que es tirarle a un comerciante o a un tiendero lo que es un teléfono y él al momento de recorrer, de tomar ese teléfono y sonar y contestar, lógicamente ahí la persona al otro lado de la línea que le va a solicitar el pago de una suma de determinada de dinero bajo lo que es la amenaza, que si no paga, lo puede lo que es matar. Y
hemos visto un sinfín de ejemplos en relación a lo que es este delito de extorsión, en la muerte de ciertos tienderos, ciertas personas que manejan lo que son o prestan el servicio de transporte colectivo, lo relativo también a las personas que prestan los servicios de extracción de basura. Muchas han sido víctimas en relación a lo que es este delito de extorsión, ¿verdad? Que si no pagan la suma correspondiente, pues básicamente vienen y los matan, ¿verdad? Al no obtener una forma de lo que es algún tipo de lucro ilícito como consecuencia de lo que es esa violencia o bien esa amenaza, porque son dos formas en las cuales se puede procurar la configuración de este delito. En el delito de chantaje vamos a tener lo que es una diferencia con la extorsión. Veamos por qué. El artículo 262 regula que por chantaje comete delito de chantaje quien exigiere a otro dinero, recompensa o efectos. Siempre ambos, tanto la extorsión como el chantaje, se dedican específicamente o tienen como finalidad obtener lo que es un beneficio económico. ¿Pero bajo qué dimensiones? Bajo amenaza directa o encubierta de imputaciones contra su honor o prestigio, o de violación o divulgación de secretos en perjuicio del mismo, de su familia o de la entidad en cuya gestión intervenga o tenga interés. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 3 a 8 años. Aquí el chantaje, como les digo, igualmente se configura en la obtención de algún beneficio ilícito, siempre desde el punto de vista económico. El chantaje se configura mediante la realización de amenazas en forma directa o en forma encubierta y que se refiere específicamente a divulgar ciertos secretos que puedan lo que es perjudicar el honor del sujeto pasivo. Un ejemplo que podemos tener en relación a un chantaje puede ser en el caso de que si no me das 10,000 quetzales, yo le digo a tu esposa que sos gay. ¿Por qué? Porque tenés una relación con tal sujeto. Esa es una forma de chantaje porque es una amenaza que va a atentar directamente contra su honor y su prestigio frente a su familia y frente a las demás personas que ignoran que en su oportunidad una persona puede tener distintas orientaciones sexuales. Entonces, existe en ambos una similitud que tiene lo que es obtener algún beneficio económico ilícito. La extorsión, por su parte, se configura en lo que es emplear la violencia o bien obtener ese beneficio empleando lo que son amenazas directa o encubiertamente. El chantaje se configura de la misma manera, solamente que aquí no van a existir acciones de hecho, acciones violentas, sino que va a originarse como consecuencia de lo que son amenazas contra la divulgación de ciertas acciones o de ciertos secretos que puedan atentar contra el honor o contra el prestigio directamente del sujeto pasivo, quien es quien recibe las consecuencias directas como consecuencia de un delito de extorsión o bien un delito de chantaje. Y que muchas veces el bien jurídico tutelado acá va a ser no solamente el patrimonio de la persona en relación al beneficio económico, va a traer muchas veces o va lo que es a violentar nuestra libertad, en el caso del empleo de violencia, igualmente nuestra integridad física y en el caso del chantaje va lo que es a tener relación directa con la moral de una persona, de poner en peligro lo que es su integridad, su honor frente a su familia y frente a lo que son las personas sobre las cuales él ejecuta algún tipo de actividad o presta sus servicios. Bueno, ¿qué elementos se desprende en relación a estas dos figuras de extorsión y de chantaje? Por una parte, tenemos que en relación a lo que es la acción, vamos a establecer que en ambas constituyen lo que es en la acción de exigir
con la única diferencia que en la extorsión muchas veces el empleo de violencia trae otra acción que se sanciona como la es de obligar a ese sujeto pasivo a realizar el pago de esa remuneración que se le solicita como consecuencia de lo que es violencia o amenazas. En ambos delitos siempre va a existir lo que es en el sujeto activo ejecutado por cualquier persona. El sujeto pasivo se refiere directamente también a cualquier persona, únicamente que en el delito de chantaje el sujeto pasivo se va a afectar o las amenazas que se realizan en forma directa o indirecta van a atentar directamente contra su honor o contra lo que es su prestigio. Y en ambos se manifiesta el mismo bien jurídico tutelado que les aparece acá: el patrimonio, la libertad, la integridad física y la moral de la persona. Permítame un momento. Bueno, perdón chicos, sigamos acá. En el capítulo 5 vamos a establecer lo que es el delito de estafa. Al igual que lo que es el delito de hurto y el delito de robo, vamos a tener un tipo penal básico, es decir, un tipo penal básico o un tipo penal específico, que es el artículo 263 de su Código Procesal Penal, que nos define en forma específica qué debemos entender por un delito de estafa, y que básicamente se refiere o hablamos de estafa desde el punto de vista general, específicamente comete estafa quien induciendo a error a otro mediante ardid o engaño lo defraudare en su patrimonio en perjuicio propio o ajeno. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 6 meses a 4 años y multa de 200 a 10,000 quetzales. En este delito de estafa básico que establece este artículo 263, nos manifiesta que la acción necesita la concurrencia central. Esta acción básica necesita, por un lado, un engaño, que ese engaño induzca lo que es a un error en el sujeto pasivo y que le produzca lo que es un perjuicio, específicamente una pérdida en su patrimonio. La doctrina establece que dentro de lo que es este delito de estafa debe de existir una relación de causalidad, es decir, una relación en donde a través del engaño que ejerce el sujeto activo sobre el pasivo provoque lo que es una pérdida en el patrimonio del sujeto pasivo. Esa es la relación de causalidad, esa conexión que debe de existir entre estos dos elementos indispensables para hablar de lo que es un delito de estafa. Por un lado, el engaño, y por otro lado, que ese engaño ocasione un perjuicio al sujeto pasivo. Veamos acá. Licenciada, un ejemplo de eso podría ser alguien que vende un terreno que no es, que muestra uno y es otra propiedad. Exactamente, que incluso iba a los casos que menciona el siguiente artículo, que establece ejemplos sobre los cuales se puede lo que es configurar la realización de un engaño y ocasionar un perjuicio a ese sujeto pasivo. Vamos a ver a continuación eso.
Ok, bueno, está un poco mal mi internet acá, pero sigamos aquí con la estafa. Bueno, dentro de lo que es el artículo 264 de su Código Penal, establece casos especiales de estafa. Es decir, que se va a aplicar la sanción regulada en el artículo 263, que corresponde a una pena de prisión de 6 meses a 4 años y la imposición de una multa a los casos donde se incurre en el engaño y se ocasiona lo que es un perjuicio. Un ejemplo de ello podemos establecerlo y que simplifica más lo relativo a lo que es este delito de estafa, el segundo numeral de este artículo 264, el platero o el joyero que altere la calidad, la calidad o el peso en relación a lo que es a una joya, que muchas veces acá en Guatemala pues es muy difícil encontrar a lo que es una persona que tenga lo que es relación directa con la manipulación de este tipo de materiales preciosos, ¿verdad? En el caso del oro y la plata, que sean conscientes en relación a lo que es a este aspecto de mantener la calidad y el peso de este tipo de materiales preciosos. Igualmente, este artículo 264, dentro de esos 23 numerales, nos establece en una forma detallada diversos ejemplos sobre los cuales puede existir o materializarse el delito de estafa a través de esos dos elementos esenciales que se requieren. Como les digo, el engaño, que a través de ese engaño se induce a error el sujeto pasivo y como consecuencia de ese error a que se le induce, pues lógicamente se le genera un perjuicio o una pérdida dentro de lo que es su patrimonio específicamente hablando. Por cuestiones de tiempo, no le vamos a dar lectura a esos 23 numerales. Por aparte, a ustedes les queda de tarea dar lectura a cada uno de esos 23 numerales que establece específicamente cuando estamos hablando de lo que es un delito de estafa y que son casos que no comprenden las distintas modalidades del delito de estafa que se regulan a partir del artículo 265. Ustedes pueden ver en este artículo 265, a partir de aquí, existen lo que son tipos penales derivados, que por X o Y circunstancia pueden en todo caso atenuar o agravar la imposición de la pena para el sujeto activo que configure lo que es su acción en realizar lo que es un engaño y ocasionar como consecuencia de este engaño un perjuicio para el sujeto pasivo, atendiendo los diferentes tipos de estafa, los diferentes tipos penales derivados que se desprenden de lo que es nuestro tipo penal básico y genérico que se encuentra regulado en el artículo 263 de su Código Penal. Veamos los diferentes tipos penales derivados en relación al delito de estafa. Vamos a encontrar primero lo que es la estafa mediante destrucción de cosa propia. Algunos son de fácil comprensión y creo que no requiere mayor explicación en el caso de este. Artículo 265. Quien para obtener el pago de un seguro o de algún provecho indebido en perjuicio de otro, destruyere, deteriore o ocultare total o parcialmente un bien propio, será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 100 a 5,000 quetzales. Aquí específicamente nuestro elemento real o el objeto sobre el cual va a versar este tipo de estafa es específicamente sobre bienes que sean siempre o bienes muebles o bienes inmuebles. Esa es la primera característica de este tipo de estafa. Segunda característica, en cuanto a la finalidad que se persigue como consecuencia de la realización de ese engaño. El sujeto activo acá realiza lo que es un engaño para ocasionar un perjuicio al patrimonio del sujeto pasivo, ya sea para lo que es
realizar el cobro de un seguro o bien para obtener algún tipo de provecho indebido en perjuicio de otra persona. Esas son las dos finalidades que persigue este tipo de estafa mediante destrucción de cosa propia. ¿Cómo lo podemos configurar? En el caso de un bien inmueble, cuando por X o Y motivo la persona tenga asegurada su vivienda, su casa de habitación, y como consecuencia que requiere inmediatamente algún tipo de cantidad de dinero para suplir, qué sé yo, alguna deuda o alguna responsabilidad frente a tercera persona, viene él y realiza ciertos deterioros dentro de su bien inmueble, que él establece que son condiciones que específicamente pueda llegar lo que es a cubrir su seguro. Ahí, lógicamente, pretende lo que es realizar un engaño a lo que es la aseguradora en este caso, en decir, mire, por deterioro de, o el deterioro que ha sufrido con el tiempo esta casa de habitación, pues lógicamente a mí me viene en mi derecho de poder exigir el pago del seguro. O bien, en el caso de lo que son bienes muebles de un vehículo, yo choco accidentalmente otro, ocasiono un perjuicio al vehículo que es de mi propiedad, pero ¿con qué objeto? Con el objeto de que si yo voluntariamente choqué mi vehículo frente a otro, yo soy el responsable, pero no, hay personas de que ¿cómo les dijera yo? Como que dicen, bueno, yo voy a chocar y voy a hacer que este me pague todo lo relativo a todos los gastos en que pueda haber ocasionado el accidente, incluso, dice algunos, aprovechándose, ay, que el flushing de mi carro también me lo pague porque está algo rayado. Yo voy a decir que como consecuencia de la siguiente, también se rayó el flushing del vehículo. Entonces, muchas veces hay gente aprovechada que a veces sale en su vehículo a ocasionar accidentes y pretende lo que es obtener algún tipo de beneficio económico ilícito, perjudicando lo que es a otra persona desde el punto de vista patrimonial, que son dos ejemplos en los cuales se puede configurar este delito de estafa mediante destrucción de la cosa del cual yo soy propietario. Bueno, en relación a los elementos de cada uno de estos delitos, los vamos a desarrollar al final. Estafa mediante lesión. ¿Qué quiere decir la estafa mediante lesión? Igualmente que el anterior, procura siempre obtener lo que es el pago de un seguro o bien algún aprovechamiento indebido en perjuicio de otro. ¿Cómo se configura esta estafa mediante lesión? A quien con el mismo propósito señalado en el artículo anterior, se causare o hiciere causar por tercero lesión corporal o que se agrave la causada por accidente, se le impondrán las mismas sanciones que el referido artículo. Imagínense, dentro de lo que son, por ejemplo, los diferentes compañeros de trabajo. Por el que se dio motivo, a mí me cae mal la persona que se sienta a mi lado todos los días. Viene la persona y se cae accidentalmente, como por ejemplo de la pata de la silla del compañero. Viene, en primer término, pues únicamente se cayó, le produzco lo que son ciertos rasguños dentro de lo que son sus piernas, veámoslo así. Al siguiente día, como me cae mal, y como yo quiero perjudicarlo a él, le digo que como consecuencia del golpe me enyesaron el pie porque no puedo caminar. Entonces él me tiene que pagar a mí los gastos médicos que me ocasionó la caída por el tropezón que yo tuve con su silla de trabajo. Ahí lógicamente se está haciendo una alteración como consecuencia, veámoslo así, de una primera lesión que fue de una forma accidental. Pero muchas veces hay personas que realmente se tienden lo que es saber una posibilidad de enriquecerse en perjuicio de otra, o en el caso de lo que es un entrenador de gimnasio, que cuando entrena a las personas, pues debe tener cierto conocimiento en relación a la capacidad que pueda tener una persona en realizar ejercicio, la forma de realizar todos los ejercicios. Y hay veces que hay personas que dicen, es que por su culpa, porque usted no me guió bien, yo
me estropeé mi espalda y yo ya no puedo caminar bien porque como consecuencia del peso que usted me colocaba en cada ejercicio, yo ya no aguanto el dolor de espalda. Y dice que fue por mal manejo de la maquinaria del gimnasio, fue por realizar mal los ejercicios. Y muchas veces hay personas que abusan y producen o estafan a las personas, en este caso los entrenadores, que a veces tal vez no carecen de los conocimientos adecuados y por esa falta de carencia muchas veces los estafan mediante lo que es una lesión que tal vez no fue provocada o tal vez ni siquiera se provocó como consecuencia de lo que son ejercicios realizados dentro de lo que es ese centro, ¿verdad? Bueno, ese es por un lado otro tipo de estafa. Tenemos otro que se manifiesta lo que es en la estafa, en la entrega de bienes. ¿A qué se refiere específicamente esto? Artículo 267. Quien defraudare en la substancia, en la calidad, en la cantidad de los bienes que entregue a otro, en virtud de un contrato o de cualquier otro título obligatorio, será sancionado con prisión de 6 meses a 5 años y multa de 100 a 5,000 quetzales. ¿Cómo podemos configurar esta estafa en cuanto a la entrega de bienes muebles? Como lo mencionaba Silvia. Y se relaciona directamente con este ejemplo. Cuando nosotros solicitamos la construcción de una determinada casa de habitación, de una habitación dentro de lo que es nuestro inmueble, de un patio, de qué sé yo, algún tipo de construcción que en su oportunidad nosotros solicitemos a una empresa es formal, debidamente establecida y autorizada. Dentro de lo que son estas empresas, normalmente la forma en que se prestan los servicios de construcción, de acabados, de diseño, de los materiales que se van a lo que es a emplear dentro de la obra, pues se encuentran debidamente establecidos dentro de lo que son el contrato que en su oportunidad podemos llegar a firmar yo como adquiriente del servicio de construcción y la empresa que me ofrece sus servicios. Al momento de realizar esa contratación, se pacta lo que es el precio, se pacta también los materiales que se van a emplear, la fecha establecida para la entrega de la obra debidamente terminada. Y cuando llega el día señalado para lo que es la entrega de esa construcción, pues lógicamente ahí yo como contratante tengo que verificar si todas las condiciones que a mí me ofrecieron en su oportunidad para realizarme la construcción en relación a la habitación o a las mejoras que yo quería realizar dentro de mi inmueble, cumplen con todas estas estipulaciones que en su oportunidad yo pacté con esa empresa. Y por ejemplo, si yo solicité lo que son, si yo solicité, por ejemplo, lo que es utilizar, ¿cómo le llaman a esto? No utilizar azulejos, sino que yo quería lo que es un acabado más fino en cuanto a una mesa, si quería que me colocaran planchas de jade, supóngase, y me colocaron azulejo, ahí existió lo que es una variación tremenda en cuanto a la calidad de materiales que yo en su oportunidad solicité y pagué a la constructora y que me colocaran en esa mejora que yo solicité. Entonces ahí existe lo que es una estafa en cuanto a la entrega del bien que en su oportunidad yo acordé con esa empresa, porque existió una variación que no me fue notificada en forma específica y existe lo que es un documento legal, en el caso de un contrato escrito, donde establece todas las estipulaciones, todas las condiciones, todos los materiales, la calidad y el valor por el cual yo puedo exigir que se me dé lo que es el cumplimiento correspondiente en cuanto a lo que yo contraté en un principio, ¿verdad? Entonces aquí puede catalogarse en ese ejemplo esa estafa en cuanto a la entrega de bienes. Veamos otro tipo de estafa que se refiere directamente con lo que es el derecho mercantil, que es la estafa mediante lo que es cheque. Y aquí me voy a detener un poquito en relación al ejercicio de la acción penal. Ya vimos que en los delitos de lo que es estafa propia, casos especiales de estafa,
estafa mediante destrucción de cosa propia, estafa mediante lesión y estafa en la entrega de bienes muebles en cuanto al ejercicio de la acción penal son delitos de acción pública dependientes de instancia particular. ¿Por qué? Porque no únicamente puede ser estas necesitan de lo que es una denuncia planteada por la persona que reciba directamente las consecuencias o un tercero que tenga conocimiento de las acciones que cataloguen o que den lugar a la estafa genérica o a los diferentes tipos de estafa que les mencioné a continuación, ¿verdad? Esos son delitos dependientes de instancia particular, artículo 263, 264, 265, 266 y 267, teniendo como base legal el artículo 24 ter, numeral sexto de su Código Procesal Penal. La estafa mediante cheque, la acción penal, esta se ejerce, es una acción privada, es directamente lo que es ejercida por la persona afectada, por el sujeto pasivo. Por eso son delitos de acción privada, teniendo como fundamento el artículo 24 cuater, numeral quinto, que es totalmente distinto a los otros tipos de estafa que ya les mencioné. ¿En qué consiste este delito de estafa mediante cheque? Nuestra acción central aquí tenemos siempre que es el engaño y que el engaño debe tener una relación estrecha con ocasionar un perjuicio al sujeto pasivo. ¿Qué se refiere este? Quien defraudare a otro dándole en pago un cheque, primero, sin provisión de fondos, o bien disponiendo de ellos antes de que expire el plazo para su presentación, será sancionado con prisión de 6 meses a 5 años y con una multa de 100 a 5,000 quetzales. Igual sanción se aplicará a quien endose un cheque con conocimiento de la falta de fondos del librador. Bueno, el cheque es un título de crédito por excelencia y que en cuanto a las condiciones para emitir el mismo, los vamos a ubicar en el Código de Comercio. La acción aquí central, que es en el caso del engaño o el ardid que produce la persona que emite un cheque a favor de un tercero, que el Código de Comercio lo señala como librador, que es la persona que crea el cheque, emite el cheque sabiendo específicamente que al momento en que el beneficiario, la persona cuyo favor él emitió el cheque, va a presentarse a la institución bancaria y no existen fondos para realizar el pago de la suma consignada en ese título de crédito. O bien, dice la ley, que emita el cheque, tenga los fondos necesarios, pero disponga de esos fondos antes de que la persona se presente ante el banco, que normalmente es un banco quien realiza el pago de los cheques, cuando el librador le provee de los fondos necesarios, teniendo lo que es una cuenta correspondiente dentro de esta institución bancaria, dispone de esos fondos antes de que el beneficiario se presente a lo que es el banco. El término legal que establece el Código de Comercio para realizar el pago de ese cheque, una vez se realice lo que es su emisión, es de 15 días. La persona beneficiaria de ese cheque, que lo haya recibido por endoso o directamente del librador, es decir, de la persona que lo haya emitido en su oportunidad, tiene 15 días a partir de esa emisión para presentarse ante el banco y a simple vista le realicen el pago si existen fondos suficientes, y si no, pues simplemente se correría lo que es en un cheque rechazado.
También la ley señala lo que es un plazo extemporáneo que el beneficiario se puede presentar ante el banco a solicitar el pago de este título de crédito, que es normalmente dentro de los 6 meses siguientes. Si vencido el plazo de 15 días, el beneficiario tiene 6 meses posteriores para presentarse ante el banco y decir, mire, yo vengo lo que es a cambiar este cheque. Si se encuentra dentro de lo que son esos 6 meses extemporáneos que la ley le permite para poder lo que es presentar su cheque y existen fondos disponibles, pues el banco sin ningún problema lo puede lo que es realizar el pago correspondiente. Pero aquí la acción que se sanciona directamente es que el librador haga lo que es emitido ese cheque, no sabiendo perfectamente que no tiene fondos, o bien lo realiza con la voluntad de que en el momento preciso va a disponer de ese saldo antes de que el beneficiario se presente ante el banco a solicitar el pago correspondiente de ese título de crédito. Incluso el Código Penal, el Código de Comercio, si ustedes tienen a la mano su Código de Comercio, en el artículo 496, que aparece acá dentro de lo que es esta diapositiva, establece lo relativo a estas dos conductas. Artículo 496 de su Código de Comercio. El librador debe de tener fondos disponibles en el banco librado, es decir, el banco que le da el talonario de cheques donde establece la identificación del banco, el número de cheque, el número de serie y todos los datos que debe de consignar con la firma autorizada. Y haber recibido de este autorización expresa o tácita para disponer de esos fondos por medio de cheques. No obstante, la inobservancia de estas prescripciones, el instrumento es válido como cheque. El que defraudare a otro librando un cheque sin tener fondos, que es una de las acciones que se encuentran descritas en este artículo 268, o disponiendo de ellos antes de que expire el plazo para su cobro o alterando cualquiera de las partes del cheque o usando indebidamente el mismo, será responsable del delito de estafa, de conformidad con el Código Penal. ¿Y qué delito es? El que establece el artículo 268 de su Código Penal, que si ustedes pudieron escuchar, son las mismas dos acciones que regula este artículo 496, que establece el delito regulado en el artículo 268 de su Código Penal. Bueno, esto es por un lado la estafa mediante cheque. Por otro, encontramos lo que es la defraudación de consumos. En la defraudación de consumos tenemos y seguimos la misma línea, que es un delito dependiente de instancia particular, de acción pública dependiente de instancia particular. Colóquenle arriba ahí desde ese artículo, dependiente de instancia particular, de acuerdo al artículo 24 ter, numeral quinto. ¿Y a qué se refiere específicamente este delito de defraudación de consumos? Quien a propósito defraudare a otro consumiendo bebida o alimento o utilizando o haciéndose prestar algún servicio de los de pago inmediato, será sancionado con multa de 20 a 500 quetzales. Este es un delito de fácil comprensión, que básicamente son aquellas personas que se presentan dentro de lo que es un restaurante o un establecimiento comercial, o bien muchas veces dentro de lo que son comedores en los diferentes mercados, donde pretenden lo que es comer gratis, veámoslo así, comer gratis y no realizar el pago por lo que consumieron, alegando de que la comida no tenía buen sabor, que encontraron algún tipo de insecto dentro de la comida, que tenía un pelo, que estableciendo un montón de circunstancias con el objeto de evadir lo que es el pago correspondiente por los productos que hubiera realizado su consumo en su oportunidad, ¿verdad? Entonces aquí
A través de este ejemplo, ustedes pueden comprender lo relativo a esta defraudación en consumos, que se refiere específicamente a productos de consumo y de pago inmediato. Licenciada, disculpe, en este caso también se da, por ejemplo, cuando los restaurantes sacan que son desayunos a 2 por 1 y uno cree que es cualquier desayuno, ¿no? Y tienen específicos o no dan lo que ellos son, ¿podría entrar este delito ahí? No, porque ahí se produciría como una publicidad engañosa. Aquí estamos hablando de cuando la persona consume esa bebida o ese alimento y ya no los quiere pagar. Gracias, licenciada. Ahí es totalmente distinto. Ahí estamos hablando de una publicidad engañosa o propaganda engañosa. Muy bien. Bueno, veamos el siguiente delito. La estafa de fluidos. Artículo 270. Quien aproveche indebidamente energía eléctrica o cualquier otro fluido que esté siendo suministrado o altere los medidores o contadores destinados a marcar el consumo o las indicaciones o datos registrados por estos aparatos, será sancionado con una multa de 10 a 2,000 quetzales. La estafa de fluidos, pues creo que es que es de fácil entendimiento, es cuando las personas tienden lo que es a colocar ciertos metales o planchitas de metales en los contadores, que básicamente va a impedir que el mismo pues realice el cobro exacto de lo que una persona o una familia ha consumido por el servicio de electricidad durante un mes. Y en cuanto a las inspecciones sorpresas que realiza la empresa eléctrica, muchas veces esas inspecciones se relacionan a los contadores, a lo que es encontrado a las personas que han, tal vez no es el término jurídico adecuado, ¿verdad? Pero que han chafado el contador con el objeto de que no cobre lo que uno consume. Incluso en los contadores de agua, he escuchado yo que hay personas que les colocan un imán con el objeto de evitar que ese contador de agua, como que la aguja que está en el contador, gire, y que al girar, pues al limitar el giro, pues lógicamente limitan que esta tienda lo que es a correr y establecer qué es lo que consume en realidad lo que es la familia que habita el determinado bien inmueble al que pertenece el contador. La gente se sabe lo que es un montón de artimañas y de artilugios con el objeto de lo que es alterar lo que es lo referente a contadores de lo que es el servicio de energía eléctrica o bien contadores de agua, ¿verdad? Como les digo, los imanes que les colocan a los mismos. Bueno, y por último, tenemos lo que son la estafa mediante informaciones contables, que aquí se les voy a pedir a uno de ustedes que me colaboren en darle lectura a este artículo 271, por favor. Comete el delito de estafa mediante informaciones contables el auditor, el perito contador, el experto, director, gerente, ejecutivo, representante, intendente, liquidador, administrador, funcionario o empleado de entidades mercantiles, bancarias, sociedades o cooperativas que en sus dictámenes de comunicación al público firmen o certifiquen informes, memorias o proposiciones, inventarios, integraciones, estados contables o financieros y consigan datos contrarios a la verdad o a la realidad o fueren simulados con el ánimo de defraudar al público o al Estado. Los responsables serán sancionados con prisión inconmutable de 1 a 6 años y multa de 5,000 a 10,000 quetzales. De la misma forma serán sancionados quienes realicen estos actos con el fin de atraer inversiones o aparentar una situación económica o financiera que no se tiene. Si los responsables fueron auditores o peritos contadores, además de la sanción antes señalada, quedarán inhabilitados por el plazo que dura la condena y si fueron reincidentes, quedarán inhabilitados de por vida. Bueno, aquí
Una característica que tiene este tipo penal derivado de estafa en lo referente en cuanto a la identificación del sujeto activo, porque este artículo determina que esta acción puede ser ejecutada por auditor, por perito, contador, por experto, director, gerente, ejecutivo, representante, intendente, liquidador, administrador, funcionario o empleado de entidades mercantiles, bancarias, sociedades o cooperativas. No sé si ustedes están desarrollando el curso de Derecho Mercantil 1, que es en donde se habla específicamente de las sociedades mercantiles y que dentro de lo que es su estructura están integradas por lo que es un órgano de soberanía representado a través de una asamblea o una junta general de socios o accionistas, por un órgano de dirección representado a través de lo que es un único administrador o bien un consejo de administración y un órgano de vigilancia que básicamente es quien se encarga de supervisar las operaciones que ejecuta el órgano de administración en su función de dirección de una sociedad mercantil. Dentro de lo que es, y les hablo de estos tres órganos que forman parte de una sociedad mercantil, porque específicamente se refiere a todas aquellas personas involucradas dentro de los mismos, que dentro de su función esencial, en el caso del órgano de dirección, representado por los administradores o por un consejo de administración, es básicamente llevar la dirección de la sociedad mercantil o en todo caso de una institución bancaria, porque este delito también puede afectar a una institución bancaria, y el órgano de fiscalización que se encuentra representado ya sea en los mismos socios, en los mismos accionistas o bien esa función fiscalizadora o supervisora puede ser delegada a contadores, auditores públicos, pues pueden incurrir también en este delito cuando exista lo que es una alteración o cuando certifiquen ciertos informes o ciertos estados financieros que en los cuales contengan lo que son informaciones erróneas o falsificadas que puedan lo que es impedir que los accionistas o los socios puedan tener lo que es el exacto conocimiento de cómo se encuentra lo que es el estado financiero de la empresa, en donde puede incluso afectar la forma en cómo se va a realizar la repartición de las utilidades en cada ejercicio fiscal y que incluso pueden lo que es tratar de impedir que los socios tengan conocimiento de la situación crítica que en su oportunidad pueda tener lo que es una sociedad mercantil o incluso una institución bancaria. Van a decir que es tal vez un poco incorrecto utilizar ese ejemplo, no sé si ustedes lo han visto, pero en el caso de lo que es la novela Betty la Fea, cuando Armando altera lo que son los estados financieros de la empresa, podemos establecer básicamente lo que es este delito de estafa mediante informaciones contables, porque aquí le está ocasionando lo que es un perjuicio a los socios de la empresa de no tener el conocimiento en relación al estado financiero de la misma y que esta era ejercida, en el caso de del ejemplo que les coloco, por la persona que llevaba a su cargo las finanzas de la empresa. Imagínense dentro de lo que es Guatemala, si esa función fiscalizadora es ejercida por un auditor o un perito dentro de lo que es una sociedad mercantil, veámoslo desde un punto de una sociedad anónima, y autoriza esos estados financieros sabiendo específicamente que los datos consignados en ese balance, en ese estado de pérdidas y ganancias no concuerdan con la situación que realmente está afrontando lo que es la sociedad, puede caer en este delito de estafa mediante informaciones contables, no solamente para deducir su responsabilidad penal, sino también se le puede deducir incluso responsabilidad civil, porque al no tener datos congruentes en relación al estado financiero de la empresa, va a perjudicar a los accionistas, a los socios o incluso
va a ser responsable frente a los acreedores que pueda tener esa sociedad mercantil, las obligaciones, cómo va a responder a los acreedores. Entonces, si es un delito en el cual establece específicamente lo relativo al sujeto activo que participa dentro de su realización, que incluso la ley establece que esa pena privativa o esa pena de prisión es inconmutable. ¿Qué quiere decir esto? La conmuta, más que todo, es una figura por medio del cual se realiza lo que es la transformación de la naturaleza de la pena, que normalmente una pena privativa de libertad se puede lo que es transformar en una pena pecuniaria, es decir, en el pago de una determinada suma de dinero. Y dentro de lo que es específicamente este caso de penas inconmutables, esto lo pueden relacionar específicamente con el artículo, les voy a decir, el artículo 50 de su Código Penal, que se refiere a qué penas son conmutables, y el artículo 51, que se refiere a qué penas son inconmutables. Y dentro de estos incisos, estos 7 numerales que regula este artículo 51, pueden incorporar el artículo 271. Es inconmutable la pena de prisión, refiriéndonos específicamente a la estafa mediante informaciones contables. Bueno, veamos acá los elementos de cada uno de estos delitos. Dentro de lo que son los elementos en cada uno de estos delitos, tanto el genérico como los tipos derivados siempre van a constituir en lo que es realizar un engaño y que ese engaño produzca lo que es defraudar al sujeto pasivo. En el sujeto activo puede recaer en cualquier persona, en cualquiera de estos 8 delitos que vimos y que se encuentran y que aparecen dentro de lo que es esta diapositiva. Cualquier persona puede ser el sujeto activo, a diferencia de lo que es el delito de estafa mediante informaciones contables, que la ley establece específicamente cuáles son las personas que pueden incurrir en este delito, hablando de auditor, perito contador, experto, director, gerente ejecutivo, representante, intendente, liquidador, administrador, funcionario o empleado, tanto de entidades mercantiles, bancarias, sociedades o cooperativas. Igualmente, el sujeto pasivo puede recaer en cualquier persona, en cualquiera de estos delitos, y todos tienen como consecuencia siempre procurar o vulnerar o alterar el patrimonio del sujeto pasivo a través de la configuración de las acciones que encierra cada uno de estos tipos de estafa. ¿Estamos claros acá? Muy bien. Bueno, veamos el siguiente. El capítulo número 6 se refiere a lo que son los delitos de apropiaciones indebidas y de defraudación tributaria. Específicamente, este capítulo número 6, al igual que la estafa, son delitos de acción pública, dependientes de instancia particular, teniendo como fundamento el artículo 24 ter, numeral séptimo de su Código Procesal Penal. Específicamente, este capítulo sexto, solo tenemos comprendido 2 tipos de apropiaciones: apropiación y retención indebida y apropiación irregular. No tienen nada que ver con lo relativo a defraudación tributaria. Los delitos relacionados a este aspecto de defraudación tributaria fueron suprimidos, que básicamente son los que se encontraban regulados del artículo 273A al artículo 273F. Por lo que este capítulo únicamente se refiere en forma específica a las apropiaciones indebidas. ¿Y a qué se refiere básicamente lo que es una apropiación indebida? Aquí
esta apropiación indebida o retención indebida, como la encuadra el artículo 272 de su Código Penal, se refiere cuando el sujeto activo, aquí va a existir una variación, porque si bien el sujeto activo pretende lo que es apropiarse indebidamente de un bien mueble, aquí los bienes sobre los cuales se va a centrar o va a recaer esa apropiación indebida va a ser sobre bienes muebles. La característica aquí, que por X o Y motivo, ese bien mueble se encuentra lo que es en poder de ese sujeto activo, como consecuencia de haber recibido el bien en depósito, en comisión o en administración directamente del sujeto pasivo, de la persona propietaria de ese bien mueble o bien la persona que tenía lo que es su posesión. Artículo 272. Quien en perjuicio de otro se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier otro bien mueble que hubiere recibido en depósito, comisión o administración o por cualquier otra causa produzca obligación de entregarlos o devolverlos, será sancionado con prisión de 6 meses a 4 años y multa de 100 a 3,000 quetzales. Como le digo acá, la diferencia en relación a lo que es un delito de robo, un delito de hurto, que básicamente es cuando nosotros nos apropiamos o sustraemos bienes muebles de una forma indebida. Aquí la apropiación o la retención es cuando el sujeto activo ya se halla en posesión del bien mueble y por X o Y circunstancia no desea lo que es entregar lo que en su oportunidad recibió en depósito por parte del propietario o el poseedor de ese bien inmueble. Por ejemplo, en el caso que nosotros demos lo que es una bicicleta o un vehículo en depósito de un amigo, mira, yo quiero que me guardes mi vehículo acá porque yo no lo puedo tener o yo me voy a ir de viaje y no lo voy a poder utilizar y no lo quiero dejar en la calle. Entonces me lo puedes guardar. Sí, dice la persona, yo te lo voy a guardar en concepto de depósito. Regresa la persona del viaje y dice, mira, vengo por mi vehículo porque me hiciste favor. No, no te lo devuelvo. ¿Pero por qué? Si es mío. No, porque ese me va a quedar a mí como pago de lo que yo, del tiempo que yo lo tuve. Entonces ahí se puede, esa retención indebida y la apropiación que se realiza sobre ese vehículo que en su oportunidad recibió en depósito o en administración, qué sé yo, las condiciones que acuerdan los sujetos, pues lógicamente recae este tipo de delito de apropiación y retención indebida. Esa es la diferencia sustancial con un delito de robo o con un delito de hurto, que si ustedes lo relaciona y se acuerdan en relación a estos dos delitos de robo y de hurto, consisten básicamente en apropiarse indebidamente de un bien mueble. Pero acá, como les digo, la característica esencial es que ese bien mueble ya se encuentra el poder del sujeto activo como consecuencia de haber recibido por depósito, por comisión o por administración directamente del propietario o la persona que en su oportunidad tenía lo que es la posesión de ese determinado bien. Veamos. Con una pregunta. Dígame. En este caso podría ser así como cuando el tutor o el tutor tienen los bienes y la persona ya pudiera hacerse cargo de ellos, ¿verdad? Ellos no los pudieran, ellos no lo quisieran entregar, ¿entraría este artículo en eso o no? Perdón. Porque ahí ya, si él ya llegó a su mayoría de edad, no tiene lo que es ningún tipo de limitación que en algún momento determinado el tutor o el protutor pudiera promover, en el cual digan es que él todavía no es capaz porque él adolece de algún tipo de enfermedad, pero si él se encuentra en su sano juicio y adquirió la mayoría de edad para poder administrar él debidamente lo que son sus bienes, claro que sí, los protutores en caso de negativa injustificada pueden recaer en este tipo de delitos, porque incluso cuando la tutela sabemos que la tutela es de 3 tipos, la legal, la judicial y la voluntaria, si no estoy mal.
Entonces, cuando se llega lo que es el plazo o bien el pupilo llega a su mayoría de edad y este se niega, lógicamente puede lo que es incurrir en esto, porque fueron algo que recibió en concepto de administración. Gracias, licenciada. Bueno, por otra parte, el artículo 273 establece lo que son apropiaciones irregulares, que igualmente se centra lo que es en apropiarse o retener indebidamente siempre lo que son bienes muebles. La diferencia con este artículo 273 es que establece cuáles son las situaciones que catalogamos como una apropiación irregular. Específicamente hablando, el primer numeral, tomare dinero u otro bien mueble que encontrare perdido o no le pertenezca. Segundo, habiendo encontrado un tesoro, lo tomare en todo o en parte, o tomare la cuota que según la ley le corresponda al dueño del inmueble. Tercero, tomare cosa ajena que haya llegado a su poder por error o por caso fortuito. Los responsables serán sancionados con prisión de 2 meses a 2 años y con multa de 50 a 2,000 quetzales. ¿Se recuerdan ustedes? Ustedes están cursando el Derecho Civil 2. En el curso de Derecho Civil 2 se habla mucho del aspecto del derecho de propiedad. Dentro de lo que es el derecho de propiedad surgen los modos originarios de adquirir la propiedad. Dentro de estos encontramos la ocupación. La ocupación es cuando se adquiere la propiedad de ciertos bienes muebles cuando notoriamente no podemos establecer quién es su legítimo propietario. Así establece el Código Civil en relación a adquirir la propiedad por ocupación. Dentro de lo que son las formas de adquirir la propiedad sobre bienes muebles por ocupación, tenemos lo relativo a tesoros descubiertos y lo relativo a lo que son hallazgos de tesoros o bienes monstruencos. En relación a los bienes monstruencos, se refiere específicamente a aquellos bienes muebles o semovientes que dentro de lo que es que se hayan perdidos, notoriamente perdidos o extraviados y cuyo propietario se ignore, la persona que halle lo que es un bien, es decir, un semoviente, hablemos de una vaca, de un caballo, que por X o Y motivo haya salido de lo que es la finca o del lugar donde lo tenía, lo que es su legítimo propietario, y este no lo ubicare y llegare un tercero que lo encuentre, la obligación que señala el Código Civil en relación a este aspecto es que debe de ponerlo de conocimiento a la autoridad municipal, la persona que halle ese caballo o esa vaca o esa oveja, qué sé yo, ese animal semoviente que haya salido de la finca correspondiente. Esa es la obligación que el Código Civil le impone. Pero sin embargo, si esta persona que halló este semoviente no realiza el aviso ante la autoridad municipal correspondiente, la ley establece específicamente en el Código Civil que incurre en este tipo de delito de apropiación irregular. Si tienen a la mano su Código Civil, ¿se recuerdan de los bienes monstruencos? ¿Vieron los bienes monstruencos en su Derecho Civil 2? ¿O no? Sí, no, no, sí. Bueno, el artículo de su Código Civil, específicamente el 596, habla lo relativo a lo que es el que encontrare un mueble o semoviente al parecer extraviado, que es uno de los incisos que se desprende este artículo 273, específicamente el número 1, cuyo dueño se ignore, deberá presentarlo a la autoridad municipal más próxima al lugar donde hubiere tenido lugar el hallazgo. La autoridad que reciba el bien encontrado podrá el hecho de conocimiento del público. ¿Con qué objeto? Con el objeto de localizar al propietario
de ese bien, de ese semoviente, sea una vaca, sea lo que es un caballo. Si transcurrido el término fijado por esa autoridad municipal, no se presentare la persona que justifique su dominio, se procederá a la venta pública subasta. Y de esa pública subasta se le abonará a quien lo halló y puso de conocimiento de la autoridad municipal que encontró este semoviente un 10% sobre el valor que se haya obtenido de lo que es la venta del semoviente en pública subasta. Esa es como su recompensa que se le va a dar a la persona que haya encontrado lo que es este semoviente y haya dado el aviso correspondiente. Pero si él omite en realizar o poner de conocimiento que encontró esa vaca o ese caballo en el lugar establecido, el artículo 597 de su Código Civil establece la sanción o la responsabilidad que le genera. Le doy lectura, 598. La persona que hallare cosas perdidas y no las entregare a la autoridad, perderá su porción a favor de los fondos de justicia, es decir, el 10% si hubiera realizado el aviso. Y quedará, dice el artículo 598, sujeta a la acción de daños y perjuicios que pudiera deducir el propietario, es decir, si se llegara a encontrar o identificar al propietario de ese semoviente que en su oportunidad encontró y no dio el aviso correspondiente. Y según las circunstancias, a la sanción penal que corresponda. ¿Y qué sanción penal le corresponde? La relativa y la descrita en el artículo 273. La apropiación irregular, teniendo como base el primer numeral. Tomare dinero u otro bien mueble que encontrare perdido o no le pertenezca. Y la naturaleza de los semovientes, refiriéndonos específicamente a animales, son catalogados por el Código Civil como bienes muebles. ¿Por qué? Porque los animales pueden trasladarse de un lugar a otro sin detrimento de su naturaleza. Entonces aquí tenemos a través de este ejemplo de los bienes monstruencos lo relativo a este delito de apropiación irregular. ¿Tienen alguna duda en relación a estos dos? No, licenciado, está claro. Bueno, veamos los elementos de cada uno de estos dos delitos. En ambos, por un lado, la apropiación, pues su acción central es el apropiarse. En otro, en ambos básicamente se constituye lo que es la acción central de apropiación. Tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo en ambos delitos pueden recaer en cualquier persona, con la diferencia que el sujeto activo de lo que es el delito del artículo 272 se refiere específicamente que esta persona debe de tener en su poder ese bien mueble que haya llegado a su poder como consecuencia de haberse puesto en depósito bajo su dirección o bajo su administración. Y aquí, lógicamente, son dos delitos que afectan en forma directa el patrimonio de una persona. Bueno, ya para finalizar, no nos va a dar tiempo de terminar este título. Tenemos lo referente al capítulo número 7. Se refiere a los delitos contra los derechos de autor, propiedad industrial y delitos informáticos. Dentro de lo que es este apartado de delitos que vamos a ver el próximo sábado, se refiere específicamente, por una parte, a dos leyes conexas. Por un lado, vamos a tener la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, que para que ustedes puedan entender en una forma sencilla lo que regula esta normativa legal, es básicamente lo que se refiere a la creación de una canción, de una obra literaria, de una obra artística, todo lo relativo a lo que es en relación a los derechos conexos, se refiere a la protección jurídica que se da en relación a la persona que interpreta una melodía,
que interpreta lo que es una letra de una, de una canción creada por un tercero. Esos son los derechos de autor y derechos conexos. Esa es la naturaleza y la finalidad, proteger todas aquellas creaciones artísticas, literarias, que pudieran en su oportunidad ser creadas por su autor, o bien ser interpretadas o ejecutadas por un tercero. Eso es lo que protege lo relativo a los derechos de autor. Por otro lado, tenemos lo que es la propiedad industrial. La propiedad industrial, también existe lo que es una normativa, que es la Ley de Propiedad Industrial, y que básicamente el objeto que persigue esta normativa es proteger lo relativo a nombres comerciales, emblemas, marcas, eslogan, todos aquellos signos distintivos que utilizan las diferentes empresas mercantiles para distinguir sus productos de los productos de la competencia. Por ejemplo, McDonald's, sabemos que el producto se identifica perfectamente con una letra M. En el caso de lo que es la gasolinera Shell, se identifica perfectamente con la marca de lo que es una concha. La Texaco, sabemos que se refiere a lo que es a una estrella. La utilización de todos esos signos distintivos, de todas esas marcas, los eslogans que utilizan las diferentes sociedades o empresas para identificar sus productos y ponerlos de conocimiento a sus consumidores, pueden ser sujetos a una protección jurídica. Y cuando se logra esta protección jurídica a través de su inscripción en el registro de la propiedad industrial, pues lógicamente le da lo que es un beneficio y una forma de limitar su uso frente a personas o frente a terceros no autorizados. ¿Por qué? Porque él puede oponerse a decir, momento, en el caso de la gasolinera Texaco, usted no puede utilizar para otro comerciante que igualmente se dedique a la misma actividad comercial, no puede utilizar lo que es la marca de Texaco. ¿Por qué? Porque yo ya lo inscribí dentro del registro, por lo que ese es el derecho exclusivo que tengo yo de utilizar el signo distintivo para distinguir mi producto. Entonces yo me puedo oponer frente a un tercero que desee lo que es utilizar algún signo que se asemeja o sea similar al mío. Esos son los aspectos que se protegen a través de estas dos instituciones, tanto los derechos de autor como la propiedad industrial, y que son aspectos que vamos a desarrollar el próximo sábado. Entonces, si no tienen dudas, solo les voy a tomar su captura de pantalla del día de hoy. Que pasen una excelente tarde. Lick, perdón, y el próximo dígame. Perdón la interrupción. Fíjese que yo tengo una duda con el tema del trabajo. Dígame. Con respecto al análisis que usted nos menciona ahí que hay que hacer, ¿ese es un análisis por cada decreto o es un análisis por cada artículo de cada decreto? No, es un análisis por cada norma. De cada norma usted tiene que, como cada una tiene delitos. Ajá. De esos delitos que consigna cada uno, usted tiene que elegir 3. De esos 3, tiene que buscar una noticia que se relacione a uno de esos 3 delitos que usted haya seleccionado y realizar la identificación de los aspectos que yo le indiqué. No es por cada artículo, sino que es de la norma en forma general, porque imagínense cada artículo, ¿cuándo van a terminar? Licenciada, entonces por cada decreto nosotros tenemos que buscar esa noticia y hacer el análisis. Sí, en total, como son 5 leyes, tienen que ser 3 delitos de la ley del femicidio, 3 delitos de la ley del patrimonio cultural, 3 de lo que es la ley de narcoactividad. En total son 15 delitos, 3 de cada ley. De esos 3 tienen que buscar 5 noticias que se relacionen por lo menos a uno de esos 3 delitos que hubieran seleccionado de cada norma jurídica. ¿Ya? Sí, licenciada, muchas gracias. ¿Estamos bien, Kevin? Sí, ahí ya me quedó claro. Gracias. Muy bien. Entonces, si no tienen dudas más, que pasen una excelente tarde y hasta la próxima semana. Adiós. Gracias.